Muy buenas tardes. Les saluda Manuel Caro de la empresa Tumi Contratistas. Bienvenido a todos los presentes. Muchas gracias por participar en este evento. Vamos a poder desarrollar rápidamente lo que es el servicio de perforación de chimeneas con método rice boring. Espero poder aportar en algo y bueno, desde ya desearles que todos estén bien a pesar de las condiciones que estamos pasando. Y bueno, que nada es eterno, todo tiene su fin. Ojalá que esto también pronto termine. Bueno, voy a partir haciendo una breve exposición de lo que es los inicios del rice boring, más o menos cuando se da. Es decir, la técnica del rice boring viene desde los años 63, 62, 61. Están en esos datos, las fechas. Básicamente existe una de las teorías que el rice boring se inició en el 63 con una máquina Robbins 31, la cual podemos visualizar ahí en la parte derecha, ¿no? Pero también Robbins, que es uno de los fabricantes del rice boring de esos años, menciona que la primera máquina fabricada fue la 41 y en el año 62. Bueno, existen esas teorías, pero así comprobado tampoco hay algo bien definido, porque también una parte de los alemanes dicen que ellos muchos años antes ya habían sacado un equipo de perforación similar. Lo cierto es que el rice boring se da por estos años, entre el 61, 62, 63, ¿ya? Y los modelos están entre una 31, 41, pero siempre de Robbins. Algo bastante peculiar que tenían estas máquinas, que hoy ya no tienen ese problema, es la conexión de la tubería. Si pueden alcanzar a ver la imagen de la parte derecha, el acoplamiento digamos, del torque final de la máquina hacia la tubería se daba a través de un pin, no era roscado como hoy lo es en la actualidad. Entonces, eso ha sido mejorado, pero ha sido mejorado después casi de 10 años más o menos después de los inicios del rice boring. O sea, esto inició en los 60, en los 70 recién Drillco, una compañía americana, logra desarrollar los hilos D22, los cuales hasta la fecha en la actualidad tienen vigencia, ¿no? Entonces, estos hilos en sí han pasado bastante tiempo, ¿no? Y mantienen su vigencia en el mercado. Mantienen su vigencia en el mercado. En cuanto a empresas que partieron a hacer rice boring en esos tiempos, se dieron dos, básicamente, hay varias más, pero voy a mencionar a dos, Akena Metal y Subterránea. ¿Por qué? Porque son dos empresas que empezaron a fabricar estas máquinas con motores hidráulicos para la rotación, lo cual es mucho más fácil de controlar, mientras que Robbins tenía los equipos con, digamos, unidades de acción eléctrica, las otras empresas sacaron hidráulicas. Aquí básicamente voy a hacer una pequeña resumen de toda máquina rice boring que consta siempre de un gabinete eléctrico, un tablero eléctrico, un tablero principal, tablero de arranque como se les conoce. Tenemos un panel de control, una unidad de potencia y una máquina perforadora. Siempre todo equipo rice boring va a tener estos cuatro componentes como mínimo. ¿Pueden tener más? Sí. Le mencionaba, si es que la máquina es eléctrica, probablemente tenga una unidad hidráulica y dos unidades eléctricas para rectificar la corriente, que normalmente es corriente alterna, y pasar la corriente directa para poder tener velocidades controladas en lo que es la rotación. Las máquinas perforadoras son las que transmiten, digamos, la fuerza final de rotación y desplazamiento o empuje, la fuerza que aplica. No tiene más movimientos para perforar. Tiene movimientos auxiliares como son el brazo posicionador, los cilindros hidráulicos de cambio de velocidad, los cilindros hidráulicos para las llaves automáticas, ¿no? Tienen estos movimientos que son auxiliares. Y por lo general la energía eléctrica alimenta al tablero, el tablero distribuye la energía al panel de control y también a la unidad de potencia. En la unidad de potencia, un motor eléctrico de gran capacidad, por lo general de 150 HP hacia arriba, transmite su energía hacia dos bombas hidráulicas, las cuales una en circuito cerrado genera exclusivamente la rotación de la máquina, y las otras bombas que van en tándem están diseñadas para el desplazamiento de la máquina, ya puede ser en alta o velocidad baja, y la pequeña bomba auxiliar que también tiene es para los movimientos auxiliares, como les decía. Entonces, toda máquina básicamente va a componer estas cuatro partes principales. Así es que nosotros podemos
determinar la marca que sea. En el caso nuestro, nuestras máquinas siempre van a tener este estándar y otra máquina Raibor posiblemente tenga una unidad más, pero siempre va a partir por este concepto, ¿no? Y la capacidad de la máquina va a depender del, digamos, del motor, del diámetro que quiera perforarse, entre otras cosas, ¿no? A ver, lo que es perforación piloto es el primer proceso y el cual se tiene que tomar mucha importancia. Hay que prestarle bastante atención a este proceso porque es el más importante dentro de una perforación con Raibor. ¿Por qué? Porque es el piloto el que nos va a guiar o determinar a dónde queremos llegar y cómo debemos llegar. Pero para ello hay un detalle muy importante que es la información litológica, la información geológica sobre el terreno que se va a atravesar. Por lo general, el macizo rocoso no es compacto o sólido en una sola formación, tiene fallas, grietas, se presentan geodas o hasta incluso hay, digamos, contactos de agua. Pero es importante conocerlos porque a medida de esto podemos tomar controles. Si no tenemos información litológica, probablemente fracasemos o el Raibor no complete el ciclo que se necesitaba, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros poder llegar a completar este servicio, pero siempre y cuando se tenga esta información. Adicionalmente a esto hay técnicas que un poco más voy a explicar adelante, pero es muy importante. La perforación piloto siempre es de manera descendente. Los diámetros pueden variar desde 9 pulgadas, pasando 9, 7 octavos, 11, 12, un cuarto, 15 pulgadas de diámetro. Entonces, son estándares. En el Raibor no hay una broca que pueda estar intermedia. Son diámetros definidos por lo general porque hay que estabilizar. Si uno aplica demasiada fuerza en la perforación piloto, probablemente tenga desviaciones. Si uno no selecciona correctamente la broca, también puede tener problemas. Si la bomba de agua que se encarga de hacer el barrido no es suficiente, también se puede tener problemas de atascamiento. Entonces, es muy importante ver estos detalles, ¿sí? Son bastante simples, pero son necesarios, sobre todo la información litológica. El resto es parte de procedimientos que se tienen que cumplir. Luego vamos a empezar, como les decía, un poco a entrar ya a lo que es la perforación piloto. Previo, es importante saber determinar la calidad de la losa que se va a realizar. Por lo general, siempre se hace sobre una roca ya alterada, porque toda la roca que así sea en superficie o sea en interior mina, siempre está alterada. Uno tiene que tratar de remover lo que más pueda el macizo rocoso que está suelto para que la adherencia de la losa hacia la roca sea lo mejor posible. Tratar de que ésta esté bien nivelada para evitar estar con complicaciones al momento de fijar la máquina, ¿no? El anclaje del skid de la viga metálica por lo general se realiza con pernos de anclaje que pueden ir de los 22 milímetros hasta la pulgada o quizás más, ¿no? Pero por lo general se utiliza más la de 22 milímetros, ¿no? Por 1,20 m o 1,50 m. La fijación de estos pernos es con cemento o en el caso de necesitar mayor velocidad en el proceso, se puede hacer a través de la resina. Es muy importante saber aplicar esto, ¿no? Porque si uno no aplica bien la resina, el perno termina saliéndose. Si uno no aplica bien la lechada del cemento o no deja fraguar el tiempo prudente, estos pernos se salen y dificultan. Cuando uno no hace una buena adherencia de la losa hacia la roca, se sobreexcava debajo de la losa. Se crea una especie de turbulencia al momento de perforar. Los detritus no salen con eficiencia, dificulta mucho el proceso. Por eso es importante que esta parte tenga una buena adherencia. Seguidamente, existe lo que es la nivelación en la perforación piloto. En la nivelación nosotros tenemos que fijar muy bien 4 puntos. Por lo general en la máquina ya se determinan 4 puntos que pueden ver ahí en la derecha de una máquina, los cuales a través de un nivel digital, el área de topografía verifica que estos 4 puntos traten de llegar a 0. Una diferencia de milímetros entre uno y otro punto puede ser perjudicial al final del proyecto, sobre todo cuando son proyectos largos. Proyectos de 20, 30 metros quizás no tengan mucha importancia, pero proyectos que van a pasar los 100 o 200 metros es muy importante la nivelación, que esté bien nivelado el equipo, ¿no? Porque puedes estar movido un poco del centro y no te va a afectar si está bien nivelado, pero si tú te inclinas hacia el lado derecho o izquierdo o le das una inclinación adelante o hacia atrás, eso sí te puede perjudicar, por más que hayas partido en el centro del punto indicado.
¿no? Si el proyecto es a 90 grados, queda nivelado y no hay necesidad de hacer inclinación. Pero si el proyecto tiene inclinación, igual hay que tener cuidado de inclinar la máquina de manera homogénea. Tienes que levantar ambos espárragos, ambos cilindros, en el caso que sea hidráulico, para darle inclinación de manera precisa. Y se verifican ambos puntos y se fijan ambos puntos antes de empezar la perforación. Y una vez empezada la perforación, también es bueno volver a verificar por si algo se ha movido. Si uno logra hacer un buen empate, un buen collereo, es muy probable que des en el punto y no tengas desviaciones. Pero si desde el inicio ya tenemos problemas de nivelación o de empalme, de collereo, y lo vamos a ver aquí, ya puedes proyectar una desviación. Entonces, el collereo es la rotura de la losa concreto, en este caso, cuando la broca va penetrando en la losa. Si el proyecto es vertical, no tienes mucha complicación, porque, digamos, la losa está perpendicular al tiro piloto. Pero si el proyecto es inclinado, como vemos en la imagen, lo más probable es que la broca, si no tiene un punto de sujeción, tienda a caminar hacia adelante, tienda a avanzar, ¿ya? Para lo cual es muy importante usar tuberías de inicio, como ponemos ahí, starter pipes, son tuberías iniciadoras, y el starter bushing, que son bocinas guías, que evitan que la tubería se mueva. Por lo tanto, el empalme de la broca hacia la losa de concreto es de manera eficiente. Es muy importante usar las revoluciones correctas y la fuerza, no aplicar demasiada fuerza, la fuerza necesaria que necesites para romper la roca es suficiente, o en este caso la losa de concreto. Otro punto muy importante es el barrido, la limpieza del taladro. No sé si logran visualizar bien, pero la imagen se muestra que el agua llega a ebullir, está como hirviendo, logra asaltar, a salir del taladro. Cuando uno logra esto, es muy bueno. Es muy bueno, independiente de la parte técnica que te pide 150 galones por minuto, o algunos calculan 50 galones por cada pulgada de diámetro. Depende mucho de las técnicas que quieras aplicar, pero lo más importante es que visualmente debes asegurar que el piloto esté bulliendo, que el agua que sale del piloto esté saltando. Y vas a verificar que los detritus que van saliendo de la perforación son granulados, son grandes, ¿no? Entonces, eso es muy bueno. Pero si los detritus salen muy finos, el agua apenas rebosa el taladro, puedes tener problemas de atrapamiento, desviación y, lógico, desgaste prematuro de todos los aceros. El tema del barrido es muy importante, y esto es en cualquier sistema de perforación, no solo en Raibo. Si perforas diamantina, perforas con Jumbo, con Jackley, si es que no hay una buena limpieza del taladro, no hay un buen barrido, no hay una buena evacuación de esos detritus, de seguro que los problemas se van a presentar, de seguro. Es muy importante, recalco nuevamente, la limpieza, el collereo. Vamos a ver algunos puntos. En sí, hablar de Raibor es hablar todo un día y no terminamos. El que habla tiene más de 27 años de experiencia en este rubro y no termino de aprender. Todos los días aprendemos cada cosa. Bueno, continuamos con el piloto. Aquí vemos un piloto ya perforado, ¿ya? Pero pongo esta imagen para ver justamente de que este piloto en la parte inferior se ha perforado la losa. O sea, la losa se ha sobreexcavado, perdón. Y esto que crea una turbulencia interna que no te permite que los detritos salgan con facilidad. Te crea una turbulencia y los detritos, así tengas muy buena bomba, se restringen en ese punto y se crea una especie de colchón y evita que los detritos salgan. Esto es una imagen tomada de superficie donde se puede ver muy bien, pero sucede que esto te puede ocurrir en una falla cuando estás metros abajo, de repente 50, 100 metros. Se genera una falla, cortas un macizo rocoso muy alterado y se te puede generar algo similar. Y a eso hay que cementar. Se pone cemento, se tapa y se vuelve a perforar. Entonces, ese es un proceso de perforación repiloto cuando se cementa por una falla, ¿no? Pero también podemos hacer un repiloto cuando la broca falle o haya perdido diámetro. Si la broca piloto ha perdido diámetro, ya no tiene avance y se retira toda la columna y se verifica que está dañada y no puede seguir continuar con la perforación esta broca, tranquilamente puedes instalar otra broca. Pero aquí hay una recomendación que deben tener siempre presente. Nunca pongan una broca nueva. ¿Por qué? Porque la broca que ya se chupó, que bajó de diámetro al perforar los 150, 200 metros,
Y de repente el proyecto de 300 metros y ya perforaste 280, la broca nueva va a llegar bien desgastada a los 300 metros. Quiere decir que en 20 metros que te faltaba completar, has matado otra broca. Lo más recomendable en estos casos es tener una broca usada y completar esos 20 metros que faltan, o la distancia que faltan. No se recomienda poner una broca nueva. Si ya no tienes alternativa, ni modo, pero en lo posible es tener siempre una broca usada para estos momentos que se te presenten estas dificultades que no faltan en el tema de perforación. Entonces la importancia aquí es nunca usar una broca nueva detrás de una broca usada que ya perforó. Siempre es broca nueva, parte y acaba el proyecto y se guarda. Agarras otro proyecto y parte con otra broca nueva. Lo ideal es asegurar el proyecto. Si el proyecto es corto, puedes meter brocas usadas, pero si es un proyecto largo, no es bueno arriesgarse porque de seguro que no va a completar el taladro y retirar la columna, cambiar de broca, es una pérdida en el proceso. Y hasta puedes perder el piloto. Se pueden presentar N problemas. Lo importante siempre es prevenir. Prevenir para lograr con éxito la perforación. En la perforación piloto existe la desviación y el atrapamiento, que son dos factores que causan mucha pérdida en este tipo de perforación. Pero cuando existe desviación, no existe la desviación repentina, es progresiva. Va avisando, de poco a poco va aumentando el torque. En tu manómetro del panel de control que uno tiene en la máquina, se va generando un torque mayor de a poco, va elevando, se va elevando. Y si uno no le presta atención, posiblemente se desvíe, ¿no? Y otro indicador es que hay un cambio de sonido. El operador experimentado que está muchos años pegado al lado de la máquina, sabe entender a su máquina. Con el solo cambio de sonido te determina y te dice, ¿sabes qué? La broca está mal. Y a veces uno no le cree, dice, no, sigue perforando, dale. Y cuando sacan, la broca está mal. Pero a esto se llega con muchos años de práctica. En el esquema del lado derecho, quiero explicar algo breve que sí es importante también. La proyección del proyecto de perforación era la línea cian. Digamos, eso es lo que uno debe lograr siempre, partir en un punto y llegar al punto indicado que por lo general es el centro de la galería. Pero la línea roja es una suposición donde yo aplico demasiada presión o el terreno tiene fallas y por la orientación de la falla hace que la perforación se levante y se vaya hacia adelante, con lo cual no llego al punto. Existe la posibilidad de que se pida un desquinche, se avance y se logre conectar la cabeza arrimadora y se haga el proceso arrimado. Por lo general no recomiendo hacer este proceso. ¿Por qué? Porque la columna de perforación, si bien es cierto, ya comunicó, al momento de realizar el rimado, esa columna agarra una tensión. Y esa curva donde se generó la desviación, los aceros van a tener una fatiga muy considerable. Es uno, ¿no? Lo mejor y lo más rápido muchas veces es moverse del punto y hacer otro piloto. Te mueves a la línea amarilla, tomas todos los estudios que has tenido, los controles que has visto de perforación, la recuperación de los detritus y todo esto. ¿Para qué? Para hacer una buena proyección y puedes comunicar. Pero si tomas los controles, pero si solamente te mueves, suponiendo como la línea, como si fuese la línea verde, lo que vas a hacer es lo mismo que la línea roja. Vas a lograr llegar al punto, sí, porque ya tomaste distancia, calculaste y llegaste, pero no es bueno porque nuevamente la columna de perforación está pandeada o plataneo, como normalmente se le conoce en el rayo. Entonces, ese plataneo es muy dañino para la perforación rimado. En el piloto, como les digo, se lo puede absorber, no hay problema, pero en el rimado posiblemente se generen grandes problemas, dependiendo mucho del diámetro de la cabeza. Cuanto más grande la cabeza, mayor cantidad de problemas se van a presentar. Así que personalmente siempre recomiendo seguir un proyecto desviado y el proyecto es corto, no es tan largo, sabes que muévete simplemente. Hoy por hoy existen técnicas o equipos de medición de desviación, los cuales te ayudan a tener una ubicación exacta, porque cuando el piloto se ha desviado, es bien difícil poder ubicarlo así de manera empírica, porque las personas tenemos distintos tipos de audición. Llegas a la galería inferior y una persona dice, no, está sonando a la derecha, el otro, no, a la izquierda, el otro al frente. Al final, nadie escucha dónde está. Pero con un equipo reflex bajas al fondo del pozo y determinas la exactitud
dónde está ese piloto, lo cual hoy se puede tranquilamente hacer. Tiene un costo, tiene una pérdida, sí. Por eso lo importante es tomar todos los controles previos en la perforación para evitar esto. Esto no debe ocurrir, pero ocurre. Ocurre por N factores, que algunos lo tocamos ya con anterioridad, pero siempre va a depender del control que tengamos nosotros en esta perforación. Bueno, aquí tenemos un piloto comunicado con éxito a pesar de la inclinación, ¿no? Porque imagínate que ese piloto, que el cliente necesita que llegue a un costado porque quiere poner un chute o quiere de repente hacer un echadero y llega al centro, le malogra todos los planes, ¿no? Lo importante es que puede haber desviación, sí, pero permisible. En Raibor la desviación permisible es menor al 1%. Pasado el 1%, en vertical hay problemas. En inclinado puedes tener un mayor margen. Pero todo ello te va a ayudar teniendo una buena información del macizo reposo. Sin eso, estamos trabajando a ciegas y los resultados son inciertos. En lo que es ya la conexión de la cabeza arrimadora, hay varios factores por ver. Por tema de tiempo vamos a resumir bastante. La cabeza arrimadora se debe evaluar antes de conectarla. Debe estar seguro que esa cabeza esté funcionando bien, que tenga todos los componentes completos, los pernos bien ajustados. Pero también en el terreno hay que hacer la evaluación del techo, que tiene que ser lo más perpendicular posible. El techo tiene que ser lo más perpendicular posible para que la cabeza no sufra al momento de hacer el rimado. Si este techo no está bien perfilado y tiene un pecho en el costado, tiene una especie de sobresalida, lo que va a hacer es desgastar a la cabeza y fatigar a los aceros. De repente te tomas un turno, 2 turnos pasar ese pecho y lograste empalmar al 100% la cabeza y empieza a rimar con normalidad. Pero en esos 2 turnos, 3 turnos o un turno que tuviste de 8 horas tratando de romper un pecho, la cabeza y los aceros sufrieron una fatiga muy considerable. Lo cual, metros más arriba, va a terminar de repente con una rotura de aceros. Y a veces uno se sorprende y dice, pero si los aceros han sido revisados antes de iniciar. Sí, pero ¿cómo empalmamos el techo de la cabeza? ¿Estaba perfilado? No, había un pechito pequeñito y ese pequeñito pechito muchas veces terminan tumbando la cabeza. Como digo, a veces puedes perder 2 turnos haciendo un desquinche, es mejor que perder mucho más turnos tratando de reparar la cabeza arrimadora una vez que cae. Entonces es muy importante mantener, asegurar que el techo esté lo más perpendicular posible a la perforación piloto y al momento de conectar tiene que estar lo más lineal posible. ¿Por qué? Porque los hilos D22 son hilos cónicos que con facilidad pueden acoplar si es que la columna está un poco desviada. Si uno no tiene muy buena visión de esto, lo acopla de manera torcida y eso sí o sí te va a generar problemas con los hilos de la cabeza arrimadora, el stem, y los hilos del estabilizador. Y eso igual te causa una pérdida de tiempo y daños enormes. En estas imágenes se ve muy limpio la galería, por lo general nunca casi es así, porque el Raibor se hace ¿para qué? Para ventilar labores contaminadas, labores donde la visión es muy, muy escasa. Por eso se pide tomar mucho el control. Si fuera siempre así de ventilado, qué fácil es, ¿no? Pero cuando las condiciones están llenas de polución, lleno de humo, es bien difícil trabajar. Pero igual se deben tomar todas las precauciones para evitar que el techo esté sobresalido y tenga lo más plano posible, lo más perpendicular posible, igual a la conexión lo más lineal posible. La conexión por lo general se debe hacer por teléfono o por radio, ¿no? Se pide siempre hacer eso, porque muchas veces se hace con toques, con golpes, lo cual a veces dificulta, porque se puede manejar bien con gente que tiene experiencia, pero con alguien que está aprendiendo o no escucha bien por X motivo, porque pasa un equipo por el costado, porque hay un ventilador cercano, te va a dificultar mucho la conexión y ahí también se puede tener problemas. A ver. Ya en el proceso rimado vamos a tener algunos controles que son necesarios. El proceso rimado diferente al piloto y va de forma ascendente. Toda la carga que uno va generando producto del rimado va a caer por los espacios diseñados en la cabeza rimadora. Se recomienda siempre iniciar el rimado similar que el piloto. Por más que el techo esté perpendicular, siempre se debe iniciar con pocas revoluciones, con fuerza de empuje adecuada,
y siempre verificando en el pecho, perdón, en el pie, luego de haber perforado 1 metro menos, unos 80 centímetros, asegurar que la cabeza, por ejemplo, esa cabeza han bajado después de casi 40 centímetros de perforado. Y se verifica ahí que el techo está siendo cortado de una manera homogénea, y eso es importante. Si uno logra visualizar en ese corte, no ve puntos, sino ve líneas o ve espacios más allá de la pulgada, que normalmente es el espacio entre inserto a inserto, tiene que bajar la cabeza y revisar qué pasó, algo está mal. Porque si uno no toma el control ahí y continúa el rimado cuando hay un espacio de 2 o 3 pulgadas porque algo estuvo mal, no vas a poder terminar con éxito ese proyecto. Si el terreno es muy suave, quizás, pero si es un terreno competente, olvídate, es imposible, no se termina. Y vas a tener que bajar la cabeza, revisar y hacer trabajos en un espacio abierto, lo cual ya se complica. Uno de los mayores riesgos que existe en este proceso es, digamos, el campaneo o el soplado de la chimenea, que hoy por hoy, al menos en el Perú, no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque la legislación actual prohíbe que las chimeneas mecanizadas se rimen por completo hasta tapar el nivel inferior. Tiene que estar siempre abocada. Tiene que haber un espacio, una luz entre el techo de la galería donde inicia la chimenea y la carga que cae producto del rimado. Antes se rimaba y se rimaba de repente metros hacia arriba y quedaba. Y cuando a veces querías limpiar la carga ya no salía. A eso se le conocía como campaneo. La chimenea se ha campaneado. Y una chimenea que se campanea es prácticamente imposible sacarla. Los esfuerzos por poder limpiar o retirar la carga apermazada en esa cabeza es muy, muy difícil. Requiere de mucho esfuerzo, exposición a alto riesgo, y la máquina no puede hacer nada hacia abajo, no puede empujar la carga. Es bien complicado, pero como le digo, hoy por hoy no debe existir. Porque ¿cuál es el problema? No solamente que se te campanee la chimenea, sino esto al taparse y continuar el rimado, la carga va acumulando hacia arriba, se va acumulando de agua, y esto en cierto momento puede soplar. Puede soplar. Y este soplido que ocurre de una chimenea, por lo general, causa muchos daños. No me acuerdo exactamente, pero creo que 4 o 5 años atrás ocurrió un accidente fatal en un proyecto. Y es así, o sea, por eso que la legislación hoy por hoy prohíbe estrictamente que se arrime una chimenea si es que está llena. Una vez que ya está tapándose, se debe parar. Por procedimiento, nosotros al menos 1 metro entre la carga al techo se debe parar la operación. Y es mejor esperar a que se limpie y se tenga el piso despejado a tratar de después hacer un trabajo sobre eso. Es mucho más complicado, mucho más complicado. En cabezas rimadoras hay 2 tipos: las cabezas estándar, que son de una sola pieza, digamos, una sola mesa de trabajo, las cuales pueden ir desde los 4 pies hasta los 12 pies, por lo general. Pero cabezas de mayor diámetro, como vemos, la que vemos al lado izquierdo, esa cabeza es una cabeza expandible, la cual puede perforar hasta 8 metros, pero ya tiene que ir en partes, porque el peso de estas cabezas superan las 50 toneladas y no hay equipo que lo pueda mover. Así le pongas un trineo y arrastrar esa cabeza es bien complicada. Por lo general se ingresa este equipo en partes y adentro se termina ensamblando. Si tiene la facilidad de ingresarlo armado, perfecto, pero y después retirar es todo un tema. O sea, las cabezas expandibles requieren de mucho más técnicas de trabajo, mucho más cuidados. Es mucho más simple trabajar con una cabeza sólida, que el peso igual lo puedes trasladar hasta con un scoop sin ningún problema. Es muy importante saber determinar cuándo utilizas una cabeza. Por lo general, expandible va a ser para diámetros grandes. Para diámetros pequeños sí utilizamos la cabeza normal. El proceso de rimado, como mencionaba antes, solamente es por empuje y rotación, o sea, presión, corte y cizaña. No existe otro proceso, no hay percusión como existe en el jumbo, ¿no? Y el avance va a depender mucho del diámetro que perforemos. No todos los diámetros avanzan igual. Por más que le pongas una super máquina, depende de la roca, ¿no? Porque en ese gráfico, al menos, ¿qué es lo que podemos visualizar? Es que los cortadores que están en la parte central trabajan menos. ¿Por qué trabajan menos? Porque están pegados al centro, donde está la columna de perforación, donde está el piloto. Las vueltas que dan, por cada vuelta que da la cabeza, es mucho menor a las que están dando
en la parte posterior, digamos en los extremos. Entonces, es muy buena práctica de repente cuidar los cortadores en ese sentido, que después de cierto metraje rotarlos, que los que han estado expuestos a ese trabajo arduo, llevarlos al centro, y los del centro que han estado, digamos, en menos trabajo, sacarlos afuera. Igual, los que han estado, los dos que están más afuera, ponerlos un poco más al centro y los otros así. Es muy importante hacer esto para tener un desgaste homogéneo de los cortadores. Es muy importante. Los cortadores representan un costo muy significativo en un proceso rimado. Si uno estima que unos cortadores deben durar 300, 400, 500 metros y que dura 100, el proyecto te significa pérdida. Así de simple. O sea, es muy importante estimar y tener los cuidados y los controles. ¿Qué nos ayuda también a esto? Es conocer nuevamente el macizo rocoso. Y sé que el terreno es muy duro, voy a saber con qué equipo, con qué cortadores trabajar, pero si el terreno es más suave, quizás trabajen con otro tipo de cortador, de repente te aplique otras técnicas, otras presiones. Así que es muy importante conocer también este aspecto. Bueno, y vemos dos chimeneas, una con una cabeza convencional y otra con una cabeza expandible. Una vez comunicada una chimenea, es muy importante, o antes, previo a esto, según procedimiento, 3 metros antes de comunicar el personal asignado a este proyecto que interviene en esta actividad o simplemente que va de curioso, es importante que se pongan un arnés y se anclen a las líneas de vida. Porque en este caso, la imagen vemos una cabeza de 14 pies, que son 4 metros 30. Una persona por una de esas aberturas se resbala y se va para abajo. La chimenea tiene 300 metros. O sea, una persona se cae de unos 5 metros, bueno, según la ley, 1,80 m, ya estás trabajando en trabajo en altura y te puede lesionar. A 2, 3 metros puedes hasta perder la vida. 300 metros de seguro que sí. Entonces es muy importante tener este cuidado. Que las personas que interactúan o que simplemente van a ver, es importante que usen el arnés, porque puede suceder que ceda un espacio de la roca, un espacio de la losa, o simplemente por curioso le gane el cuerpo y se vaya para abajo una persona. Entonces, aquí una precaución muy importante, o en lo preferible evitar. Si el personal que no está entrenado, no está capacitado, no sabe de esto, mejor no dejarlo ingresar, porque después podemos estar lamentando algo. Al terminar una chimenea, es importante que esta chimenea se deje cercada o enmallada, porque igual, como en una chimenea, yo termino, entrego el acta, me voy, es posible que hasta un equipo se caiga en una chimenea. Entonces es importante, claro que nosotros terminamos el proyecto y vamos, pero hay que asegurar, verificar que de alguna manera esta chimenea quede cubierta, señalizada, bloqueada, que no esté alguien de fácil acceso, porque si con la cabeza tenías posibilidad de caer, con la chimenea abierta las posibilidades son mucho más grandes. ¿Para qué usamos el raibor? Por lo general, hoy por hoy en su mayoría es para ventilar, ¿no? Se hacen chimeneas grandes, de gran longitud, para ya sea inyectar o extraer aire viciado en la mina. Puede tener esas dos funciones. Y las longitudes y diámetros van a depender mucho de la unidad minera, de lo que requiera ventilar, ¿no? Otro proceso que se utiliza el raibor es para echaderos o bore pass, como se conocen. Para un tema de piques, se utiliza solamente como cara libre, como espacio central. Digamos, en una chimenea, si tiene 12 metros de diámetro, 6 metros o 8 metros que quieren hacer, se hace el piloto con raibor y se arrima a 2 metros 40, a 2 metros 10 o 3 metros como máximo, y de ahí bajan ensanchando bloques en bloques para lograr comunicar y tener la chimenea del pique, porque además el pique requiere de precisión. Hoy por hoy en raibor también es posible perforar con precisión. Se puede realizar, pero requiere de un equipo de perforación dirigida, el cual muchas veces el cliente no está dispuesto a pagarlo, ¿no? También se hace chimeneas para piques de evacuación de personal, de drenaje, caminos y otras cosas, ¿no? Después, algo que es innovador, que tenemos desarrollado nosotros ya desde el 2013, es utilizar las máquinas raibor para hacer chimeneas de cara libre en los bloques de slot, que normalmente se hacen todavía con BCR, se perforan varios taladros, se hacen voladura en etapas y luego recién se hace la voladura del banco.
Nosotros tenemos una máquina 400 SR que fue diseñada en 2013, el primer modelo, pero en la actualidad ya este equipo está trabajando con más de 7 años con mucho éxito. Y este equipo hace un piloto, ¿no? Un slot rises que es cilíndrico, no es como el BCR, pero es seguro, lo hace de manera muy rápida y una vez que tengas esto, los demás taladros simplemente se cargan y se hace la voladura con total seguridad. ¿Optimiza el proceso? Sí, pero tenemos que ver cómo se adecua a las demás unidades mineras. Hoy por hoy trabajamos en la unidad Cerro Lindo, empezamos con una máquina, hoy tenemos 3 y aún así esas 3 no están cubriendo porque requieren mucha explotación en esa mina, ¿no? Así que es un equipo que tenemos para poder darle solución. Algo ya para ir terminando, para ver las ventajas y desventajas, porque también, o sea, el Raibor no es que todo sea ventaja, también tiene desventajas. ¿Se realiza de manera más segura? Sí, porque solamente el personal está expuesto a los riesgos de cargas pesadas en la parte superior y en la parte inferior eventualmente cuando hace la conexión de la cabeza arrimadora y listo, de ahí se olvida, de ahí la máquina por sí trabaja y el acabado es estable, es parejo, así sea la roca mala, siempre va a terminar bien. Se realiza de manera más rápida, sí, es muy rápido hacer un tema de raiseboard. La mano de obra reducida, es poca gente la que interviene. Se puede hacer longitudes bien considerables y diámetros también. En el Perú el diámetro más grande es 4,30 metros y la longitud más grande que hemos hecho son 550 metros. No requiere el uso de explosivos. Algunos RVs como la máquina que le mostraba anterior, la 400 SR, son de traslado autónomo, anclaje autónomo. Y la reducción de costos a largo plazo se va a dar sí porque vas a optimizar tiempo, que es lo que más se requiere de repente hoy por hoy en lo que es la explotación de minerales o simplemente en la ventilación de una labor. Pero la desventaja que tiene es que necesita los dos niveles, sí o sí. No hay ningún raibor que te pueda perforar sin los dos niveles, necesita los dos niveles. Las desviaciones existen, sería no sé, utópico negarlo que no hay desviaciones, aunque mínimas hay, aunque a veces hay considerables, pero hay. Las cargas pesadas es inevitable, las tuberías son pesadas, sobre 500 kilos, 400 kilos cada una, sí o sí se tiene que ver con equipos, con brazos hidráulicos, ¿no? Las llaves que también cuando son mecánicas son pesadas, sobre 40 kilos, pero hoy por hoy la mayoría ya tiene llaves hidráulicas y no requiere de ese esfuerzo. En terrenos fracturados, muy fracturados, va a requerir sostenimiento porque si no colapsa. Y bueno, como siempre, requerimientos de servicios de agua, energía, ¿no? Que son necesarios. Ya para cerrar, aquí tengo un comparativo en 3 métodos que deben conocerlo quizás. El Alima, que es una jaula trepadora, que a diferencia del Raibor puedes trabajar sin el nivel superior. Adicional, si el terreno es muy malo, puede ir sosteniendo, pero el proceso de avance es lento. Es lento y la exposición del trabajador al riesgo es muy alta. El box hole o blink hole es un equipo de perforación mecanizada similar que el Raibor, pero tiene limitaciones en perforación. El diámetro estándar llega a 1,50 m, aunque ya hay equipos que están desarrollando a 2 metros, pero igual, hace 2 metros a 60 metros máximo, no hace más. Puede ser que llegue a 80 metros quizás, pero no alcanza más. Si quieres hacer una chimenea de 300 metros, no puede hacerlo con box, inevitable. El box hole igual no necesita dos niveles, igual que el Anima puede hacer un solo nivel. El Raibor, reitero, necesita dos niveles. Un nivel superior que puede ser superficie, puede ser una galería, y un nivel inferior que necesariamente es una galería donde vas a conectar la cabeza arrimadora. Sí o sí se necesitan esos dos niveles. Como les mencionaba, hay ventajas y desventajas en estos equipos. Todas las tienen, no todo es ventaja, ¿no? Pero como vemos, el Raibor tiene mucho más ventaja que los demás. La manera más segura de trabajar, yo creo que es uno de los grandes factores que por hoy sí o sí destacan. La seguridad está primando en todas nuestras actividades y debe primar. Cuidar y salvaguardar la integridad del trabajador no tiene precio, no tiene precio. Bueno, esto es básicamente lo que pude resumir a 40 minutos que me han dado y yo estoy atento a sus consultas, de repente tienen inquietudes y nuevamente agradecerle a todos por su participación, a la revista Tecnología Minera y a Tecnomin Productos por darme la oportunidad de poder expresar algo sobre estos temas, ¿no? No sé si hay algunas consultas, estaría atento para poder responder. Jorge, me mencionas que hay una pregunta.
Sí, Jorge, me pregunta sobre el campaneo, que prohíbe el campaneo. Prohíbe que las chimeneas mecanizadas no, que trabajen abocadas siempre. Eso es lo que indica la norma. ¿Ya? Con mucho gusto te voy a enviar, si me puedes brindar un correo, ¿no? La normativa, porque sí, está prohibido que una chimenea mecanizada trabaje totalmente llena. Tiene que trabajar abocada. Está en la 024. Jorge, ¿hay alguna otra pregunta? A ver, Amador dice. Bueno, te comento una chimenea slot, por lo general, que hacemos en Cerro Lindo de entre 20 a 30 metros de longitud. Se puede terminar en 2 a 3 días como máximo, ¿no? Y el equipo no requiere de losa como lo requiere cualquier raibor tradicional. El equipo se ancla de manera hidráulica, perfora sin losa, no requiere traslado porque es autónomo. El equipo se mueve por sí solo. Sí requiere energía eléctrica y agua para el enfriamiento, pero no requiere más. Con esos puntos tranquilamente se puede llegar a perforar. Y la eficiencia, como te vuelvo a decir, es básicamente eh, una chimenea de 2 metros 10 en 30 metros lo puedes acabar en 2 a 3 días, ¿no? Luis me pregunta, de acuerdo al diámetro del rimado, ¿existe alguna fórmula para calcular el número de cortadores? Sí, hay fórmulas, ya, pero respecto al material que me indicas, no son hechos en el Perú, por lo general. Nosotros igual tampoco hacemos cortadores, estamos trabajando en eso, pero sería muy importante hacerlo aquí, ¿no? De momento no hacemos los cortadores aquí, pero estamos trabajando para poder tener de repente a futuro, sí, los cortadores importan por lo general. A ver, ¿qué otra pregunta más tenemos? Cristian Pacheco. Software para desviación no existe, Cristian. Existe un sistema o dos, tres sistemas de perforación dirigida. El RBDS, que es una perforación dirigida o tecnología alemana, y después hay sistemas de directional drilling, que es a través de un lodo y de perforación de lodos y también de una bomba que trabaja con lodos. Es bastante interesante porque este sistema ya está aplicado en lo que son perforaciones de petróleo, que son mucho más antiguos que el Raibor y tienen éxito. Las perforaciones petroleras superan kilómetros de desviación y tranquilamente llegan al punto. El tema de aplicarlo esto en Raibor requiere un poco más de altura de repente porque esta columna de perforación, la más corta, tiene 6 metros y se tienen que empalmar tres columnas de 6 metros, son 18 metros que necesitarías tú para instalar la tubería, pero se hace, pero requiere mucho de la decisión que se tome entre uno y el cliente. Software como tal no existe, pero sí existen sistemas. James Augusto consulta, en su máximo valor, ¿cuánto tiempo puede durar un tricono en materia de roca más severa? Depende muchísimo de la roca. Si hablamos de una roca de 200 MPa, te puede durar hasta 500 metros de vida útil de una broca. Una pH 80, ¿no? Una pH 80 te va a durar ahora depende mucho de la selección de la broca. Las brocas tienen una selección de acuerdo al IADC y para determinar el IADC tienes que saber la dureza de la roca en MPa, valores que te pide sí o sí el fabricante de la broca, el cual se requiere tener. Henry Yale me pregunta cuántas medidas de broca tricono usa. Existen, te voy a repetir lento para ver si puede tomar nota. Existen solamente de 9, 9 7 octavos, 11 pulgadas, 12 un cuarto, 13 3 cuartos y 15 pulgadas. Son diámetros estándar en perforación Raibor. Cualquier empresa que perfore va a perforar en esos diámetros. Es imposible que una empresa te perfore en 14. Es complicado porque los triconos trabajan con barras estabilizadoras, las cuales ya vienen también en esos diámetros, ¿ya? Jorge, ¿por qué se cae la cabeza arrimadora? Muchos factores. Uno de los factores más importantes es, como mencionaba, es el conocimiento del macizo rocoso. No haber perfilado bien el techo antes de haber rimado. No haber hecho una inspección de aceros. No aplicar una correcta presión de corte. Puede ser falta de experiencia del operador. Hay muchas variables que pueden contribuir a esto, ¿no?
yo puedo revisar los aceros, hacerle una prueba, pueden ser nuevos incluso, y si no aplico la forma correcta de hacer el empalme y tomar las precauciones, va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado, estimado Hans. Efraín, la tubería utilizada para el piloto ¿es la misma para el rimado? Sí, es la misma. Desciende la misma tubería, por ejemplo, en 11 pulgadas, se baja con la broca de 11, estabilizadores de 11 y tuberías de 10. Para el rimado solamente se retira la broca tricónica con el pilot bit, el pilot bit con el bit roller y se conecta a la cabeza rimadora y empieza el rimado. Es la misma. Nuevamente, Jorge, me preguntas, ¿cuál es la relación entre diámetro y velocidad de perforación? Esto según tipo de roca. Es muy variable, Jorge, Fernando. Es muy variable, pero puedes tener velocidades en perforación piloto entre 1,50 m a 2 metros, dependiendo del tipo de terreno, puedes llegar hasta 3 quizás, pero depende mucho, mucho del tipo de roca. Mucho. Para avanzar el piloto y para el rimado es lo mismo. Si voy a rimar en 2,10 m, puedo avanzar 40, 50 centímetros si la roca es muy competente. Si es menos competente, voy a avanzar más. De repente 60, 80, hasta 1 metro podría llegar si es que la roca permite, ¿no? No depende mucho de la máquina, depende muchísimo de la roca. Lógico, la máquina contribuye también a esto, contribuye la expertise que tenga el operador. Hay factores que suman, pero siempre el valor que te va a ayudar a tener algo un poco más real es cuando nosotros tengamos la certeza del macizo rocoso que vamos a perforar. ¿Cuánto es la resistencia a la compresión que tiene? ¿Es abrasiva? ¿No es abrasiva? ¿Hay fallas o no hay fallas? Bueno, hay más preguntas. Luis Vázquez, bueno, gracias Luis por tu presencia. Entre Boschol y Riceboro es que el Boschol únicamente perfora hacia arriba, únicamente. El Riceboro puede perforar piloto hacia abajo y rimado, descendente y ascendente, nada más. En cambio, el Boschol o Blinghol, también lo conocen, solamente perfora hacia arriba, de forma positiva, y tiene limitación de ángulo hasta 60, alguno de ellos, porque más inclinado igual existe desviación. Y otro problema del Boschol, como mencionaba, es que tiene limitación de diámetro, no puede hacer diámetro de 2 metros, más allá de 2 metros. Hay algunos que están llegando a ser 2 metros. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les agradezco nuevamente mucho a todos por su participación, por las preguntas. Ahí tienen mis contactos para poder ampliar un poco más el conocimiento en este aspecto si desean. Me despido y le agradezco nuevamente a la revista Tecnología Minera y a Tecnomin Productos por la oportunidad y a todos ustedes por estar presentes en este pequeño cursito de Riceboro, que como vuelvo a decir, falta tiempo. Muchas gracias y espero que no sea la última y poder verlos en otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, Jorge.